Hey, aló, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos al Plus Podcast, aquí con su amigo Jerry Góngora, su servidor. Am, Aquí andamos haciendo un video. Vamos a platicar un ratito, ya lo dije en el video pasado. Tiempo para platicar, para analizar, para tener ahí una buena plática, ¿sale? Así que qué bueno que nos está escuchando, nos va a escuchar por ahí en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify. Vamos a poner por ahí estos episodios. Tenemos unos ahí ya del 2019, ya lo dije en el video pasado. Vamos a empezar a hacer nuevos videos. Así que aquí andamos. Gustazo que nos estés escuchando. ¿Y qué más? Pues este día queríamos hablar. Fue un día productivo, un día bueno, un día muy frío. Estuvo bastante frío. El paisaje está muy bueno. Paisaje aquí en estos donde está aquí el Plus Podcast, de paisaje de nieve, todo blanco, pero bastante frío. Así que fue un día bueno, fue un día bueno. Y vamos a hablar de unas cosas. Mira, cuando iba en la mañana que me levanté, iba hacia el trabajo y me encontré en la radio estaban hablando de estas cosas de... Bueno, el locutor estaba preguntando más que nada, le preguntaba a la gente y invitaba a la gente que le llamara para hablar un poquito de esta, este fenómeno que pasa a veces cuando vamos todos en el tráfico. Y decía él, llámame a ver cómo reaccionan ustedes en el tráfico. Llámenme y denme su opinión, ¿no? Y entonces empezó a llamar a la gente y había gente que decía, no, mira, ¿sabes qué? Pues yo no les hago caso. Yo si algo pasa en el tráfico, que se me mete un carro, o que se me pega mucho atrás, o viene frenando o algo, o inclusive si me buscan bronca y yo los ignoro, no los conozco, no sé qué onda. Bueno, de repente había otras personas que decían, ¿sabes qué? Yo no me dejo, yo les... me llamó la atención una señora que dice, no, el otra vez venía así yo y se me metió un carro, se me puso enfrente y frenaba y me iba como molestando, entonces yo me salí, lo rebasé, me puse enfrente, también empecé a hacer lo mismo y después hubo ahí algunos dedos ahí diciendo, yo eres el número uno, no sé, me imagino. Usted imagínense qué pasó ahí. Entonces ella decía, no, que no. Otra señora viene y dice, no, ¿sabes qué? Mi esposo no entiende, mi esposo no sabe decir que no, se engancha rápido en la pelea, también le gusta de repente hacerle lo mismo a la persona y se mete y causa problemas. Entonces me causó mucha intriga cómo a veces en algo tan cotidiano de a veces todos los días todos los que manejamos acá sabemos que alguna vez te va a pasar que fuiste víctima de algo, ¿no? Fuiste víctima de esta situación donde no todo el tiempo las personas se portan bien manejando y de repente cometen errores y eso. O provocan, simplemente gente que le gusta provocar, gente que cree que es dueña del camino y bueno. Y me quedé un poco intrigado con eso y decía yo, es algo increíble cómo de repente nosotros no nos damos cuenta a veces qué tan importante es que nosotros podamos controlar ese tipo de situaciones. Me refiero a que, por ejemplo, tienen que ver con nuestro comportamiento, tienen que ver con cómo reacciono, tienen que ver. Entonces, después me puse ahí y dije, voy a investigar un poquito. Yo entiendo, aprendí hace mucho, porque batallaba con eso y batallo con eso todavía con mi carácter. Entonces aprendí un poco de lo que es los temperamentos, ¿no? Y me di cuenta, y después lo corroboré con unos estudios que estuve analizando y escuchando a unos expertos en comportamiento, que pues los temperamentos son, como dicen por ahí, una lotería humana, ¿no? Una lotería natural. Te toca el temperamento, no sé, melancólico, sanguíneo o
Hay unos tipos de temperamentos, que son 5 o 6, no estoy seguro. No los tengo aquí ahorita en la mente, pero eso nos tocan. Eso no es de, oh, mira, ¿sabes qué? Pues yo escojo. A veces, no vamos a escogerlos. A veces te toca el del papá. Papá es melancólico, es tranquilo. Te toca el colérico, que de repente es más menos enojón. El de tu mamá, o el de tu tío, o el de tu abuelo, que es más sanguíneo, más así, más alborotado. Entonces, nos tocan y de repente no estamos no tenemos, no se nos da la habilidad de decir, oh, no, pues vamos a escoger un temperamento, es una herencia. Entonces, basándonos en eso, entiendo, hay temperamentos, pero siguiendo estudiando un poquito y viendo un poquito este tema, caí en la palabra ética. Todo me llevó cómo forjamos el carácter, cómo nos comportamos. Me llevó a la palabra ética. Y pues siempre me gusta de repente ver las palabras, la etimología de las palabras, de dónde nacen, dónde surgen. Esta palabra surge del griego del ethos, que tiene que ver precisamente con carácter. Entonces, es cuando escuchamos ahí, por ejemplo, oh, la persona esta es muy ética en su trabajo, es muy ética. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, se trata de formar carácter. Cuando empezamos a ser éticos, cuando empezamos a ser un poquito más... esto empieza, decía la experta que escuchaba hoy, empieza desde los niños. O sea, la ética, el formar el carácter empieza desde los niños, las personas ya adultas, pero también los pueblos pueden entrar en esta categoría de la ética, y las organizaciones también. Es algo increíble cómo hoy me di cuenta de que muchas de las personas pensamos que la ética es subjetiva, que es del individuo, es del sujeto, o sea, tiene que ver conmigo. Yo soy ético y por lo tanto, pues yo desarrollo la ética, pero me di cuenta en esto que es intersubjetiva, que tiene que ver entonces con que se forma con los sujetos, se forma también con las personas. Si vemos a través de la historia, esta sociedad en la que vivimos, pues alguna vez se puso de acuerdo en qué era ético y qué no. Alguna vez conjunto, es una construcción conjunta. Te sientas y dices, mira, te sientas con un grupo de personas, un colectivo, y dices, bueno, esto nos conviene, esto no nos conviene, nos ponemos de acuerdo, o ¿cómo le hacemos? Entonces de ahí nace la ética, vamos a decirlo, colectiva, como te hablaba, de los pueblos. Las organizaciones también, ya sean organizaciones gubernamentales o, vamos a decir, no lucrativas, o pasa también, por ejemplo, en la religión, en la iglesia. Las iglesias tienen que tener ética de comportamiento, ética de decisiones, tienen que partir de ahí para poder, no sé, dar un buen resultado. Entonces, partiendo de ahí, yo me quedé un poco con esta pregunta de ¿cuánto nos toma a algunos aprender esto? ¿Cuánto a algunos nos toma de repente ser éticos y ser esa persona que no se va a bajar ahí en el tráfico a hacer un pleito porque pues no tiene sentido? Ha habido catástrofes, ha habido muchas situaciones muy desagradables con esto de estas... le llaman road rage, algo así en inglés. Son como estos encuentros en las carreteras, y ha habido cosas que no inimaginables, ¿no? Asesinatos y esto y lo otro. Y hablando en ese tema de asesinato, pues creo que llega un momento en esto de la ética donde pues la historia de la humanidad nos va dictando, pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que pues, el asesinar no es bueno, no nos trae nada bueno, el robar no nos trae nada bueno. Creo que de repente podemos descifrar, y el sentido común y el pensamiento crítico nos lleva a decir, pues sabes que la corrupción no es buena. Entonces esa es la parte donde nos vamos poniendo de acuerdo para que, por ejemplo, nos demos
lleguemos a ciertas conclusiones. Y eso es la ética, desarrollar el comportamiento, forjar el comportamiento. Entonces la mentira, todos sabemos que la mentira pues no nos trae nada bueno. Así que yo me quedé ahí con eso y dije, ¿qué tan importante es que aprendamos a ser éticos? Y cómo de repente es tan difícil hoy en día ser ético, porque esta persona que te digo que yo estaba escuchando, que es experto en esto, decía, la ética es algo que está en extinción. O sea, ahorita tenemos maestros, decía ella, ella lo pone en el campo de la escuela, de las universidades, y dice, ¿cuántos maestros tenemos enseñando ética? Y diciendo algo y haciendo otra cosa. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a decir, bueno, a veces decimos una cosa, pero hacemos otra. Eso no es ético. Entonces, creo que el crear un buen carácter, pues es una asignatura que tenemos todos en la vida. Y yo creo que es de las más importantes, porque es las que nos pueden traer un poquito o mucho beneficio. Cuando tú y yo somos un poco más tolerantes, somos un poquito más éticos, valga la redundancia. Y como ya dijimos, la ética es la formación de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. Entonces, en ese sentido, yo estaba bastante animado a hablar de esto en este podcast, porque pues nos sigue pasando lo mismo. Hace unos días vuelve otra vez la violencia, el abuso policíaco en Tennessee, en Memphis. Este hombre de 29 años, Tyre Nichols, creo que se apellida, y 29 años, 30 años, el hombre, le dan una golpiza y después de 3 días él fallece. Y algo curioso es por ejemplo, que en otros venimos batallando con esto desde los 80s. Yo recuerdo de más chico escuchar el caso de Rodney King en Los Ángeles, y ha habido infinidad de abusos, infinidad de errores que la policía ha cometido, inconsciente o conscientemente, no podemos saber. Bueno, las personas que hacen estos se defienden en sus juicios y dicen, no era mi intención, pero al final de cuentas lo siguen, o sea, lo hicieron, y hay otras personas que lo siguen haciendo. Y en este caso me fue curioso que son 5 policías los que atacan a este hombre, y los 5 policías son de color también, al igual que la víctima es una persona de color, una persona de la raza negra, y los 5 policías también de la misma. Entonces yo en ese sentido me quedé un poco, o sea, nos sigue pasando. Esto tiene que ver con carácter, tiene que ver con cómo forjamos nuestro carácter, cómo forjamos nuestra ética, cómo nos vamos formando, ¿no? Día a día, ¿no? Momento a momento. Entonces, sí, y en ese sentido yo coincido con esta persona que dice, si el maestro, y vamos a decirlo de esta manera, ella decía que es importante que el que enseña también haga, o sea, que no sea solo palabras. Entonces, eso ayuda mucho para que tengamos nosotros un ejemplo, y que nuestra enseñanza y nuestras palabras tengan coherencia, ¿no? Que tengan coherencia. Entonces, en ese sentido, que creo yo que es muy importante que nosotros, como jefes de familia, vamos a decir nosotros los padres, podamos nosotros empezar a enseñar eso, y antes de enseñarlo, pues empezar a vivirlo. Entonces, el reto aquí es empezar a enseñarlo, porque esa misma decisión de enseñar, pues nos va a llevar a, pues lo tengo que vivir, ¿cierto? Entonces, pero bueno, es un tema ahí que traía yo en la mente esta mañana, y quería compartirlo con ustedes y para platicar ahí un poquito.
como te decía, pasa también en el ámbito, vamos a decirlo, la falta de ética se deja ver mucho en la política y desgraciadamente también en los últimos años, no voy a decir siglos, pero la religión, la iglesia, para muchos que me conocen, pues soy creyente, soy cristiano y profeso esa religión desde hace mucho tiempo, desde que estaba morrito. Y, y hemos visto malos ejemplos, hemos visto malas decisiones en la política igual. eh, y, 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 y creo que muchas de las cosas que nosotros deberíamos también y somos responsables, es de levantar la voz. Cuando alguien promete algo, en este caso como un político o una persona, un líder religioso, promete algo o declara algo que no es ético, yo creo que es cuando debemos tú y yo levantar la voz y decir, a ver, ¿qué pasó? A veces la levantamos, políticamente hablando, pues la mayoría de políticos, híjole, la mayoría de políticos a veces dicen cosas, prometen cosas y son muy pocos los que cumplen. La ética en la política está un poco deteriorada, pero a veces se levanta la voz, se les reclama, se hace ruido, pero no el suficiente, yo creo. Y a veces ya ha habido ruidos bastante buenos. Ruidos ha habido. O sea, gente se ha manifestado, ha habido muertes, ha habido gente caudilla, vamos a decirlo así. Ha habido caudillos peleando por la justicia y seguimos de repente batallando con esto. Entonces, y en el aspecto eclesiástico, iglesia, también nos sigue pasando. Yo he tenido algunas experiencias. Para el que no me conoce, yo tengo mucho tiempo apoyando al cristianismo, apoyando a varias iglesias. Y no pretendo decir que queremos una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. Y no existe porque sea viciado, porque hay sesgos, porque la iglesia que tenemos hoy en día es diferente un poco a la iglesia primitiva, aquellos que saben de la Biblia, la que ejemplifica Hechos 2, es un poco diferente la iglesia de hoy en día. La iglesia de aquellos tiempos de que estableció Jesucristo era lo primordial en esa iglesia eran las viudas, los desamparados. Hoy en día sí sigue siendo en algunas iglesias tenemos buenas iglesias y sigue siendo ese la prioridad, pero las iglesias a veces más famosas que tenemos, las iglesias más grandes, este fenómeno church growth, que le llaman church growth, que es como creciendo, iglesias grandes, ayudan, sí, y aportan, pero con una intención, yo creo, más que nada de crecimiento, ¿no? Yo creo que es una intención ahí camuflajeada con queremos crecer, ¿no? Entonces, pero bueno, no estoy generalizando. Cada quien es libre de escoger su iglesia, su religión. Sí, debemos de saber que la iglesia ha sido una parte importante en la sociedad desde hace muchos siglos. También ha sido algo muy disturbing, ¿cómo se dice en español? Ha sido un poco no muy bueno. Hemos visto actitud de la iglesia más en los siglos pasados como no muy apegada a lo ético o a lo que describe el evangelio de la Biblia. Y otras religiones como el islamismo también. No puedo hablar mucho del islamismo porque no conozco mucho, pero también ha habido extremismo ahí en la iglesia cristiana después del protestantismo, que nace por ahí en el 1500. Bueno, el 31 de octubre de 1517 es cuando nace los protestantes, la iglesia protestante. Y ahí empieza esto. Y es el día de la Reforma, el famoso día de la Reforma. Y entonces está la iglesia católica, la iglesia protestante. Y caemos después, en los 1900,
pentecostalismo, que es otra rama del cristianismo que yo la verdad no comparto. De hecho, de un tiempo para acá yo no me considero mucho evangélico. Creo que no quiero participar de esa rama del cristianismo, del evangélico, porque creo yo que no es algo sano. Me considero cristiano, seguidor del Evangelio de Jesús, tratando de hacer las cosas lo más apegado a la palabra, y aunque no tengo nada en contra de la iglesia de los evangélicos o del pentecostalismo, simplemente creo que es indispensable que podamos tener estos tiempos donde podemos hablar libremente de las diferencias. Y algo que es muy interesante, que me llama la atención. Bueno, déjate explico un poquito para el que no sepa. Muchos van a saberlo, creo, pero el que no sepa, por ejemplo, esto del pentecostalismo empieza por ahí en Los Ángeles en 1904. Bueno, por ejemplo, en los 1900, vamos a decir 1906 creo es. Pero en los 1900 empieza esto del pentecostalismo en Los Ángeles, con este famoso avivamiento de Azusa, y de ahí se desprende toda una nueva rama de cristianismo evangélico, ¿no? Vamos a decirlo así, que yo creo que esa es la rama que más pegó, y esa ola más pegó de donde yo nací. Yo soy del norte, de ahí Sonora, y en la pura frontera. Entonces ahí llegó toda esta cultura del evangelismo, porque Los Ángeles fue ahí fue el nacimiento. Y entonces la música, los himnos, los coritos de aquellos tiempos nos llegaban a nosotros traducidos, pero la esencia de ese movimiento nos llegó a nosotros. Entonces muchas iglesias son formadas en esa línea del pentecostalismo. Pero el pentecostalismo se ha recargado mucho en lo que es, pues, los dones y la guerra espiritual, y que es casi los evangélicos. Esos son sus dos ramas más fuertes, que son los dones y la guerra espiritual, y algunas otras cosas. Pero a lo que voy es, a lo largo del camino he sido testigo de cosas no muy éticas dentro de la iglesia, y no por esto quiero condenar. Creo que ahora quiero ir a esto. Creo yo que hemos confundido un poco esta parte de decir, ¿sabes qué? La Biblia nos manda a no juzgar. Y a mí una de las primeras, me acuerdo, yo estaba, no sé, joven, y me entré a un seminario para aprender a predicar, a hacer prédicas, vamos a decirlo así. Y me acuerdo que uno de mis primeros apuntes, uno de mis primeros, vamos a decirlo así, temas fue juzgar, porque yo siempre he sido vamos hablando con la verdad, vamos hablando con lo que se debe hablar, ¿no? Y a veces nos pone entre la espada y la pared, porque es como, no, la Biblia te manda a no juzgar. Y yo creo que tienen, o sea, yo digo que tenemos que hay cosas que debemos de juzgar. Hay ideologías, hay cosas que, o sea, que se deben de juzgar. Hay actitudes que debemos de juzgar. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo que no debemos de condenar, porque ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien? Pero claro que tenemos la libertad de juzgar lo que está pasando, de ver, me conviene, no me conviene, le conviene a la iglesia, no le conviene. Entonces, igual, vamos a decirlo, tenemos esa libertad, porque pues, lo único que puede condenar acá sería el Padre, sería Dios. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero sí debemos de juzgar y tener ese pensamiento crítico al momento, o sea, activar ese pensamiento crítico para decir, a ver, déjame ver esto, déjame tener un amplia panorama de lo que estamos estudiando, o diciendo, o aprendiendo, ¿no? Y esto abarca a la Iglesia Católica, las otras religiones, y nos haría muy bien en la política.
de repente ver por quién votas, de repente ver a quién le estás dando tu apoyo que va a ir a representarte, ¿no? Hay un texto, después se los voy a traer, ahorita no lo tengo y no me lo sé, me está largo, pero se llama, es un párrafo, un texto que por ahí publicaron hace años, donde hablan de el analfabeta político. Después se trata de las personas que dicen, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa nada de eso, yo no voto, yo no, sin saber que, que tu voto tiene que ver con la persona que ayuda a los pobres o no ayuda a los pobres, que cambia las leyes o no cambia las leyes. Tiene que ver tu voto con si sube el precio del arroz o de la carne o del pollo o baja. Tu voto tiene que ver con ese tipo de... hoy en día que estamos batallando tanto con este tipo de leyes que estamos empezando a mirar y otras que se están promoviendo más que no tienen nada que ver con lo que se formó, está conectado con lo que estábamos hablando, con eso que a lo largo de la historia hemos visto que esos colectivos, esas comunidades que se juntaron algún día para ver cómo podíamos ser más éticos, todas esas ideas, todas esas leyes, todo eso se ha venido deteriorando poco a poco. Entonces, pero ya, ese es otro tema. Es otro tema, pero después le entramos allá al tema político, pero tiene que ver con esta parte del ser humano que diga, a ver, voy a hablar, o sea, quiero entender qué onda, quiero entender qué está pasando. Y en ese sentido, pues, es importante que tengamos voz y voto, es importante que podamos decir, a ver, quiero saber qué está pasando, quiero saber por quién estoy votando, quiero saber quién es mi pastor, quién es mi cura de la parroquia donde yo voy, quién es el mayor de mi comunidad, quién es los maestros de la escuela de mis hijos. Quiero saber un poquito más de mi alrededor. De repente nos vemos metidos en burbujas o en círculos donde no vemos hacia los lados. Y hay gente que está muy bien enfocada y va bien, pero hay otra gente que sí necesita de repente echar un ojo y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, en ese sentido, yo quería hablar respecto a eso, al forjar nuestro comportamiento, al ir forjando nuestras decisiones. Porque, mira, al final de cuentas, decía esta experta, hay de repente, ¿cómo lo pongo? Hay decisiones que tomamos que nos llevan a tener predisposiciones. Así lo decía ella. Hay decisiones que nos llevan a predisponernos a algo. Y las predisposiciones nos llevan a actuar en ciertos sentidos. Entonces, ¿en qué sentido voy? Entonces, ¿qué es lo que estoy yo de repente decidiendo y me está predisponiendo a hacer lo que estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy decidiendo? Y esas decisiones son importantes. ¿Cómo estamos decidiendo hoy en día? ¿Estoy decidiendo bajarme y romperle el cristal a la persona que me está ahí dando batalla, ¿no? en el tráfico? Voy a, no sé, desesperarme con la persona que está ahí en la caja, que no se apura, que está poco lento, y la caja ahí del supermercado, varios y varios esperando. O sea, ¿qué voy a decidir en esa situación? Entonces, y hablando en otros términos, como por ejemplo si los políticos o los religiosos, como dirigente, vamos a decir, como político, como opción para gobernar, ¿qué voy a hacer con el poder cuando ya lo tenga? Y en el aspecto religioso, eclesiástico, ¿qué voy a hacer con el mensaje que quiero dar? Porque se me ha mandado a dar, se me ha instruido y se me ha dado una encomienda que es dar las buenas nuevas. Eso es el evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué voy a hacer con eso? Las voy a cambiar por mi conveniencia, las voy a negociar. Eso no es herético. Eso no es... Y como te decía, pasa. Y a veces no se habla mucho de eso. Se habla de lo bonito, de
de lo que están haciendo estas organizaciones y estas iglesias y estos partidos políticos. Están haciendo muchas cosas buenas, sí, pero también a veces hay cosas que no están tan buenas, tan correctas. Entonces, hagamos conciencia de eso, ¿no? Nos sigue pasando, como les decía, esto de estas situaciones tan lamentables como lo que esta violencia entre la policía y estas víctimas. Nos sigue pasando robos a la orden del día. Estamos en problemas si no aceleramos entre todos, colectivamente, comportarnos de la mejor manera y ser más éticos. Entonces eso es lo que les traía hoy. Como les digo, mi afán aquí es que recordemos estos temas, que si los has hablado por ahí con alguien, pues también que los escuchemos acá y los podamos poner en la mesa y compartir y ver qué rollo, ¿no? Así que pues muchas gracias por escucharnos. Aquí vamos a andar por ahí con otro video en unos días más. Un saludo a todos los que me conocen, familia, amigos, un saludazo. Espero que su familia esté al 100 y que disfruten de mucho salud, dinero y amor. Les digo, así que este 2023, les decía en el video pasado, se ha portado muy bien, y el 2022 en mi caso fue un año bueno, y el 2023 empezó muy bien y vamos muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos con salud, con tranquilidad, y aprendiendo mucho, como les decía en el video pasado también. Hemos aprendido mucho. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir haciendo las cosas lo mejor que se pueda, haciendo luz y sal, como dice la Biblia, en la palabra. Yo soy creyente, así que el que es creyente va a estar de acuerdo conmigo. El que no es creyente, pues no tienes que creer tú puedes tomar tus decisiones, puedes tomar puedes tener tu criterio abierto. Este no es un podcast cristiano, no es un podcast estrictamente cristiano, estrictamente vamos a hablar de religión. Hoy nos tocó hablar de eso, pero te digo, hablamos de muchas cosas porque todo está conectado. Somos una sociedad y un colectivo que se rige por política, por religión, por la filosofía, la filosofía de vida de cada quien. Cada quien tenemos una filosofía de vida. Cada quien decimos cómo vivimos. Está bien. Pero también está bien poder hablarlo con libertad y tener diferencia de opiniones. Aunque por lo regular, si ustedes están de acuerdo conmigo, uno se mueve más cómodamente con las personas que piensan como tú, que se visten como tú, ¿no? Que hablan como tú. Pero de repente es bueno salir de esas barreras. Y de repente me ha tocado los últimos años platicar con gente que no piensa como yo, que no se maneja, que no vive como yo, que tiene diferentes ideologías y diferentes religiones, y nos saludamos con un muy buen gusto y con buenos modos. Algo que la experta decía aquí es que cuando yo les hablaba de juzgar o no juzgar, las personas se merecen todo el respeto del mundo. Las personas tenemos que respetarnos. Las ideas y las ideologías, bueno, es lo mismo, las ideas, no tanto. Hay ideas que no son tan respetables, y se vale tener esa claridad para decir, pues esta idea no creo que nos hay opiniones también no tan respetables. Hay de repente opiniones que dices tú, pues a mí me gustaría, híjole, pero esta opinión está descabellada, ¿no? Entonces, a las personas hay que respetarlas. Las opiniones y los criterios a veces no, a veces hay unos que no merecen respeto. No puedes. ¿De dónde sacas? ¿No? Hay ideas tan descabelladas. Hoy en día, después hablaremos de eso. Ahorita no quiero adelantarme vísperas, pero hay unas ideas ahorita, gente queriendo cambiar leyes para hacer cosas, para tener ciertos privilegios, y ¿qué dices tú? Dios mío, ¿dónde va a parar esto? Entonces, tratemos de ser éticos.
¿ok? Esa es la idea. Vayamos juntos, caminemos juntos y tratando de hacer lo mejor posible. Un saludo a todos. Ya les dije, ya me alargué otro poquito, ¿no? Ya me alargué mucho, un poquito, porque... ya me salió ahí lo sonorense, mucho, bueno. Un saludo a todos, saludos a la familia. Que estén al 100, cuídense mucho. No hagan cosas malas que parecen buenas, ni buenas que parecen malas. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Malas que parecen buenas, ni buenas que parecen malas. Sí, sí lo dije bien. Entonces, un saludazo a todos. Cuídense mucho, los que viven en el frío, mucho cuidado con el frío. Los que viven en el calorcito, si me están oyendo por ahí en el calorcito, pues bien a gusto. ¿Sale? Nos vemos, bye.